una palabra que se llama el velo. ¿Cómo se llama? El velo. Velo en la Biblia es lo que cubre, lo que tapa, lo que impide y lo que nos limita para ver la bendición muchas veces, que no vemos la bendición de Dios porque tenemos a veces un velo para no ver las bendiciones que Dios ya nos dio, o sea que ya preparó, que ya están para nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Es decir, Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual, pero muchas veces no las tomamos porque no las podemos ver, porque hay algo que nos limita y que no nos deja ver. ¿Cuántos sabían que yo tengo un nieto que es invidente? Se llama Joel. Y todo lo que tenía que hacerle el médico a los niños que nacen prematuro es antes de 30 días cortarle un terigio, un velito. Si se pasa de los 30 días queda invidente. Y a él no le hicieron eso. O sea, fue un error. Porque el médico dijo que el niño no era para este mundo y que se iba a morir y que no había nada que hacer. Y lo dejó ahí, que se muriera. Pero como el hombre, el ser humano, no tiene determinación sobre la vida, quien tiene la determinación sobre la vida es Dios. Y había oración de por medio. Él vive. Y vive para la gloria y alabanza de Dios. Y ahí dice Ezequiel 13:18 que en la antigüedad habían gente, dice, hay de los que cosen o de los que fabrican velos mágicos para la cabeza para cazar las almas. Para cazar las almas. En la antigüedad, los falsos profetas lo que hacían era poner un velo a la gente que les daban una palabra. Ahora, eso no solamente en la antigüedad. Eso aún en los días modernos, en nuestros días sigue funcionando. Hay gente que no anda buscando el reino de Dios, la revelación del Espíritu Santo de Dios, sino que anda buscando profetas que los amarren a palabras. ¿Y sabía usted que mucha gente no es profeta? Pero viven profetizando. Viven dando palabras. Y cuando le dan una palabra de una persona que no es profeta, lo que hace es colocarle un velo. Coserlo, taparlo, atarlo, amarrarlo ahí. Y hay gente que va de iglesia en iglesia, donde hay campaña, ya llegan buscando una palabra. Y ellos dicen, te va a pasar esto, te va a pasar aquello. Y le colocan velos. Y esa persona queda atada. Pablo dice a los Gálatas que quedaban hechizados, encantados, embobados, embrujados por una palabra. Por esa razón, yo no estoy de acuerdo, y en esta iglesia no estamos de acuerdo con la gente que anda profetizando bobadas, cosas que Dios no dijo, cosas que Dios no habló. Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. No hay una profecía más poderosa que el testimonio.
Cuando uno mira la raíz de esos profetas que andan por ahí profetizando, hablándole a la gente. Hace poco le vendí un apartamento a una profeta de X secta y una señora toda enferma, vuelta a nada. Y yo pensaba, si usted es profeta, ¿qué está transmitiendo? Y allá corren las multitudes a ponerle la cabeza para que le pongan la mano. ¿Qué transmites? Eso pasaba y eso significa velo. En la antigüedad y en la era moderna. Enjaular a las personas, amarrar a las personas a una palabra que Dios no dijo, que Dios no va a hacer, que son mentiras. Y Pablo dice que el diablo lo único que hace es sembrar velos en toda la gente, y dice el apóstol Pablo, para que la gente no pueda ver la gloria de Dios. Porque a la gente le gusta lo fácil. ¿Cuántos sabían que a la gente le gusta lo fácil? Cuando Jesús estaba clavado en la cruz, fue a la cruz, dice la Biblia que en el templo habían 3 lugares: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. Y que la gente llegaba al atrio y podía entrar hasta el lugar santo, pero que al lugar santísimo no entraba sino el sacerdote una vez al año, con la sangre de los machos cabríos, con un vestuario especial de pie a cabeza, con campanas al borde de sus vestidos y amarrado de la cintura con un lazo. Porque si el tipo no estaba preparado para ir a ese lugar, moría. Y si alguien entraba a ese lugar, moría. ¿Se acuerdan cuántos murieron cuando abrieron el arca del pacto en la era de Josué? Que lo habían robado los... ¿Quién no había robado el arca del pacto? ¿Quiénes? Habían robado el arca del pacto. Habían hecho la guerra. Y la devolvieron en una caja amarrada a unas vacas. Y ellos llegaron y abrieron y murieron 20 y pico mil de personas que no estaban aptas para eso. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, dice que el velo que medía 4 pulgadas, es decir, 10 centímetros, no era una telita, se rasgó de arriba a abajo y se unió el lugar santo con el lugar santísimo. Mire el privilegio que hoy tenemos nosotros. Ya no hay obstáculos, ya no hay velos, usted ya es libre. ¿Cuántos son libres? Somos libres de los velos, de las imposibilidades, para entrar a la presencia de Dios, de los hechizos, de las brujerías. Somos libres en el nombre de Jesús. ¿Por qué nos hizo libres? Porque rompió el velo que había de arriba a abajo. Pasaron muchas cosas en la muerte de Jesús. Muchos de los muertos resucitaron y aparecieron en la ciudad. Eso es como para uno morirse del susto, ¿no? Pero entre una de las cosas extraordinarias,
es que se rompió ese mito del lugar santísimo y se unió con el lugar santo, a su nombre. Ahora, número 1, voy a hablar 4 puntos nada más acerca de esto. Si quito el velo, veré mi bendición. Si no lo quito, no voy a ver bendición. La palabra lok significa velo. La palabra lok, ¿qué significa? Velo. La Biblia dice en Génesis 12 que Dios le había hablado a Abraham y le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vete. Pero como los hombres, los seres humanos, nos gusta llevar la contraria, Lot se cargó a su papá y se cargó a su sobrino. Llegaron hasta Harán y en Harán se quedaron un tiempo y se murió el viejo y él siguió con su sobrino. Es decir, siguió con su velo. Y como el proverbio del mundo dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija, pues por supuesto que cuando entraron a la tierra, ellos fueron prosperados. Ellos fueron bendecidos, los dos, hasta que comenzaron a haber altercados, dificultades, y se agarraron los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Entonces comenzaron a pelear por la tierra, porque ambos, Lot tenía muchas ovejas y Abraham tenía el doble de ovejas. Y se quejaban de su fuente. Lot era prosperado porque estaba cerca del árbol de la bendición, que era Abraham. Porque Dios bendecía a Abraham y los que estaban con él eran prósperos, eran bendecidos, eran riquísimos. Y cuando Dios miró, vio eso que había allí difícil. Dios nunca había hablado a Lot. Dios le había hablado ¿a quién? A Abraham. ¿A cuántos les ha hablado el Señor? Bueno, 2 personas. Yo espero que yo siempre me paro frente a una iglesia difícil, rara. O sea, yo pierdo el tiempo cada vez que me paro aquí. ¿A cuántos les ha hablado el Señor? Porque si Dios no habla, ¿para qué predicamos? Cerremos y vámonos. Estaríamos perdiendo el tiempo. Dios le hablaba cuando un hombre está abierto, cuando una mujer está abierta a Dios, le habla por un pájaro, le habla por una mariposa, le habla por un árbol, le habla por un río, le habla por todo, por un inconverso. Yo fui taxista muchos años y salía desesperado literalmente y me decía a los inconversos: tranquilo, señor, cálmese que Dios lo puede bendecir. Y yo decía: si este supiera que yo soy cristiano. Seguro le estoy hablando de mi vida. Yo desesperado, vuelto nada, endeudado, luchando por todos lados, varado muchas veces. Una vez duré como 15 días varado, salí y me quedé dormido en un cruce y me cogió otro y literalmente se llevó medio carro. Más bravo con Dios me ponía. Todo el que pelea con Dios pierde, porque hay velos que no nos dejan ver su gloria, porque no buscamos una revelación, sino que vamos en nuestras propias fuerzas y siempre perdemos, y no es normal. Mientras la iglesia estaba en oración, los 31, los 25, 24 de diciembre, en velada, en vigilia, yo trabajando porque había necesidad y varado. Yo lo viví por muchos años, hasta que aprendí la palabra de Mateo 6:33 que dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, note bien, el reino de Dios y ¿qué? Su justicia. Todas
las cosas, ¿qué va a pasar? Van a venir por añadidura. No puede dejar la fuente. No puede soltar su fuente. Lot era prosperado porque estaba al lado de Abraham, pero Abraham era próspero porque tenía una fuente. Y cuando ellos llegaron al punto, Lot dice, no, ya paremos aquí, vamos a hacer algo, vamos a separarnos. Y Abraham, como no era ventajoso, porque Abraham tenía la fuente, y cuando usted tiene la fuente, usted no le tiene miedo a la desventaja. Le dijo, escoja, si usted va a la derecha, yo me voy a la izquierda. Y si usted se va para la izquierda, yo me voy a la derecha. Y lo puso a escoger. Y como los seres humanos tenemos algo que se llama avaricia. ¿Cómo se llama? Avaricia. Dice que Lot vio toda la llanura del Jordán, que parecía el huerto de Jehová. Hay cosas que parecen pero no son. Le parecía pero no era. Y él se cogió eso y se fue. Porque como él no buscaba que Dios le hablara, porque vamos por lo que los ojos carnales naturales nos dicen, pero no vamos a la fuente, que es la fuente de la oración. Abraham sí se quedó. Y dice que Abraham alzó sus ojos y vio la llanura, vio la montaña, mientras que Lot vio la llanura. Usted tiene que ver hacia arriba, no hacia abajo. Porque muchas cosas de la llanura nos separan. La montaña. Por eso Jesús fue a la montaña. Por eso dice la Biblia que Moisés fue a la montaña a alzar sus brazos. Hay que ir arriba. Siempre escogemos lo fácil. Pero tenemos que buscar la montaña. Lot era prosperado porque tenía sencillamente a su tío, que su tío era un hombre de oración, un hombre que estaba clamando y por eso fue bendecido. Y usted tiene que buscar su fuente propia con Dios. Deja de ser, ¿cómo se llaman los que chupan la sangre? Sanguijuela. De estar ahí, oren por mí, oren por mí, oren por mí. Ora tú. Tiene otro nombre. Vampiro, sanguijuela. Usted tiene que buscar su fuente propia, su bendición propia. Amén. Gente con velos pelean, discuten, buscan problemas, lo que sea. Pero Abraham no tenía velo. Y por eso cuando se dio cuenta que había problema entre él y su sobrino, le dijo, no podemos seguir viviendo así, separémonos. Y él dijo, pues separémonos. Y se separaron. Gente con velos toma malas decisiones porque no oran. ¿Toman qué? Miren lo que hizo Lot. No solamente se dejó de Abraham y no solamente discutió con su fuente, sino que dijo, aquí no cabemos los dos. Tenemos muchas ovejas y la tierra está delante de nosotros. Abraham le dijo, ¿para dónde quieres ir? Escoja. Porque gente con velos confunde lo malo con lo bueno. Y a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Gente con velos coge lo fácil.
porque tomó decisiones que no eran correctas. Y hay decisiones que dañan al hombre. Hay determinaciones que te hacen daño, que no son de Dios. No sé si tengas velo, pero esta mañana el objetivo de esta palabra es que lo arranques en el nombre de Jesús. Que puedas ver la gloria de Dios. Que podamos ver cara a cara. Me gusta porque la Biblia dice que Dios hablaba con Abraham cara a cara. Que Dios hablaba con Moisés cara a cara. Sin nada. Y nosotros tenemos que aprender esto. Porque cuando tomamos malas decisiones, decisiones que nos hacen daño, fracasamos. Y el trabajo del diablo es ponerle velos para que usted no vea la gloria de Dios, para que usted no se congregue, para que usted discuta, tenga razones para salir. No busque razones para salir de la presencia de Dios, busca razones para quedarte en la presencia de Dios. Quítate toda venda. Todo lo que te ata en el nombre de Jesús. Hay gente que nunca busca un consejo de Dios. Siempre andan consultando sus problemas a gente que nada tiene que ver con Dios. Siempre vienen poniendo las cosas hacia el mundo, hacia el mundo, hacia el mundo, hacia el pecado. La Biblia dice que Lot fue poniendo sus tiendas, su casa, un poco más cerca, un poco más cerca, un poco más cerca. ¿Y dónde terminó? En Sodoma. Él no llegó de una. Dice que fue poniendo poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que quedó en Sodoma. Y se dice que Lot, con sus hijas, después de que Dios le habló allí por su intervención de Abraham, Dios le envió 2 ángeles para que le hablaran. Él le dijo, escapa. Y le dieron un lugar para que escapara. Y ellos, no, yo no quiero ir allá. Déjame quedar aquí en esta ciudad más cerca, Luz. Pero Dios no lo mandó para Luz, Dios lo mandó para otro lado. Pero le dijo a los señores, yo no quiero, porque la gente con vendas no quiere obedecer lo que Dios habla. Ellos quieren hacer lo que quieren. Nosotros nos queremos quedar en esta ciudad Luz. Y llegó a esa ciudad Luz y escogió una cueva y se metió en una cueva. Y cayó fuego del cielo, consumió a Sodoma, a Gomorra, y él se quedó en una cueva con sus 2 hijas porque su mujer, que tampoco obedecía, que tampoco le ayudaba, Dios le había dicho, no mire para atrás. ¿Y qué pasó con ella? Miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Y cuando estaban en la cueva, sus 2 hijas se miraron la una a la otra y dijeron, y nosotros no tenemos descendencia y nuestro padre ya es viejo. Pues hicieron vino y embriagaron al viejo, tuvieron incesto. Y la mayor tuvo un hijo que fundó los Moabitas, una de las ciudades más perversas, pecadoras. Y la menor tuvo otro hijo también por incesto y fundó a los amonitas. Los amonitas, los que le hicieron la vida cuadritos al mismo pueblo de Dios.
Porque no queremos quitarnos la venda y levantamos una generación maldita. Yo me pregunto, ¿por qué los hijos de los cristianos llegan a X edad, 16, 15, 18, y no quieren saber nada de Dios? ¿Y sabe que eso me preocupa? Quieren pecar, quieren adulterar con las niñas de la iglesia, con las niñas del colegio, donde vayan. Son como potros salvajes. Pero son hijos de pastores. Son hijos de hermanos que sirven en la iglesia. ¿Pero qué tienen? Mira, mis amados, quiero que aterricemos en algo. Muchas veces pensamos que tenemos ángeles y lo que tenemos son demonios. Nosotros necesitamos ejercer control, autoridad, poder, dominio sobre nuestra generación. Porque no estamos levantando una generación maldita, sino una generación bendita. Bendita para la gloria de Dios. Usted encuentra que nunca, en ninguna parte, encuentra a Lot haciendo oración, postrado llorando en la presencia de Dios, clamándole a Dios por su generación. Usted no lo encuentra. Mientras que está Abraham con sus rodillas peladas en la montaña, clamando: Señor, quizás hay 50. Y tú no eres injusto para matar al justo con el impío. Y Dios diciéndole: está bien, si hay 50, pues no destruimos la ciudad. Y comenzaron en 50, terminaron en 10 y no lo sabían. Porque Lot no era un hombre de oración. Oh, mis amados, perdónenme que sea tan directo, pero necesitamos orar. Necesitamos orar. Y si no sabe orar, ábrase los salmos o los proverbios y léalos en voz alta. Y ellos le van a enseñar a orar. No necesita nada más. Nada más. Biblia. Biblia es lo que necesitamos. Cada salmo era una oración o una canción. Si no era una oración, era una canción. Cada proverbio era un consejo. Pero usted no encuentra orando. ¿Por qué? Porque la gente que tiene velos no busca a Dios. Ellos buscan cómo escapar de Dios. ¿Se acuerdan de Lázaro? Jesús tenía una célula en la casa de Marta y María. Pero la Biblia dice, y las hermanas decían: Lázaro su amigo. ¿Sabe que Jesús no tenía amigos? Porque Jesús dijo: amigos, todo el que quiera poner su vida por otro. Y nadie quiere poner su vida por otro. ¿Cuándo aprendió Lázaro a estar con Jesús? Cuando Jesús clamó en la sepultura de Lázaro
Y Lázaro salió vendado de pie a cabeza y Jesús dijo, desátenlo, quítanle la venda. Y lo desvendaron todo. Ya no era una momia. Ahora siempre quería estar al lado de Jesús. Y cuando invitaban a Jesús en cualquier lado, el primero que llegaba a sentarse era. ¿Por qué tenemos nosotros que ser tan brutos, testarudos, de ser procesados para aprender a estar al lado de Jesús? Si Jesús es la revelación, es la gloria. Ellos dicen, yo sé que Dios es poderoso. Sí, todos sabemos que Dios es poderoso. Yo sé que Dios es libertador. Sí, yo sé que Dios es libertador y que rompe la opresión, la cadena, lo que sea. Pero no lo ven. Yo tengo que ver la gloria de Dios. Yo tengo que experimentarlo. Yo sé que Dios me usa en milagros. Póngale la mano al que sea y pruébelo. Yo viví en Barranquilla, donde una hermana que andaba de casa en casa buscando enfermos, yo decía que estaba loca y el loco era yo. Porque resulta que la hermana quería experimentar el poder que ella tenía. ¿Cuántos tienen poder? ¿Cuántos tienen poder? Así se contesta. Yo tengo el poder de Dios. Dios me puede usar para sanar cáncer. Mire, yo me convertí y me mandaron a hacer un grupo de oración. Se llamaba un G7, se llamaba en mi época. Porque era G7, cada uno tenía 7. Y llegué a Castilla, donde una señora que abrió su puerta para hacer el grupo, y en el patio de su casa, su marido le había dejado una estatua, una virgen con un niño alzado. Porque ese no era Jesús, porque Jesús no es un muñeco. Y luchamos un tiempo para poder destruir ese muñeco. Hasta que un día la hermana dijo, está bien, lléveselo, y lo estrellamos en la Boyacá. Y había una señora que tenía una niña, como de unos 5 años, que nunca había gateado ni caminado. Era ahí. Y un día nos dio la oportunidad de orar por ella. A los 8 días, la niña fue al grupo y los papás no fueron. Dios hizo un milagro. Dios la levantó. Ella caminó, fue normal y los papás nunca fueron. Y uno se pregunta, ¿por qué? Pero Dios nos permitió ver la gloria de Dios. Yo estuve orando en una casa por acá en Los Naranjos, donde Dios me permitió ver los demonios. Yo nunca los había visto. Y era una hermana religiosa que encerraba a sus niños, tenía como 3, 4 niños pequeños, 8 días en ayuno. Yo decía, esto es mucho sacrificio. Y abrimos un grupo allá, recién fundando la iglesia. Vivían en unas condiciones terribles. Yo he ido con otros, vimos con la pastora y otro hermano. Y reprendíamos al diablo y aparecían hombres, yo podía ver hombres pequeñitos con sombreros de paja de muchos años. Hombres pequeñitos, y salían y se metían de la cocina al baño, debajo de la cama, en todos lados, pero nunca salieron de la casa. Y nunca pudimos romper el velo que tenía esa hermana de ruina en su mente. Cuando yo salí a irme,
mi carro no prendió. Y la bicicleta del hermano la cogió y se quedó con el manubrio en la mano. Los demonios le desbarataron la bicicleta y se tiraron mi carro. Furiosos porque fuimos allá. Empujamos el carro y más arriba le di, quedó normal. Y el hermano montó su bicicleta, le apretó los tornillos y nos fuimos. Y el carro nunca volvió a molestar por prender. Y dije, ya entiendo, hay una pelea. Hay una lucha, hay una guerra entre los demonios y la fe. Y tenemos que romper esos velos. Siempre peleado. ¿Por qué no hay prosperidad? Si no es normal, si la Biblia no dice que Dios me bendecirá algún día, la Biblia dice que Dios ya me bendijo. ¿Por qué no hay sanidad? Si la Biblia dice que ya Dios nos sanó, no dice que nos sanará algún día, sino que ya nos sanó. ¿Cuántos son libres? Y yo siempre he peleado con Dios por ser sano y por ser próspero. Porque si yo estoy bien, mi familia tiene que estar bien. A veces la pastora, ella se mete al muro de David y me dice, mire, mi chinito, están en el ayuno y hay 2 personas. Y a veces ayuno, y él predicándole como a 1000. Y yo le digo a ella siempre, por eso es que Dios lo bendice. Por eso es que Dios lo bendice. Pero es que no importa. Vuelvo y le digo lo que decía el loco, preocúpense por ustedes. Él es próspero, es bendecido, no le falta nada. En esa casa hay de todo. Y cuando me dijo, papá, es que me están recibiendo en una iglesia, le dije, nosotros nacimos para servir. Usted tranquilo, hágale. Que por trabajar para Dios, Dios trabaja para ti. Aleluya. Si quito el velo, número 2, iré por más. ¿Cómo es? Dice el texto que Dios habitaba en una tierra permanente, pero que Abraham sabía que él era temporal. Su ciudadanía y mi ciudadanía no es este mundo. La gente que se aferra a este mundo, como si este mundo fuera su eternidad, pelean por todo. Abraham sabía que su ciudadanía, que su bendición era Dios. ¿Cuántos saben que su bendición es Dios? Yo sé que mi bendición es Dios. Por eso cuando Isaac abría los pozos y los filisteos les hicieron una prueba ahora y ustedes ninguno dio, los filisteos fueron los que se robaron el arca del pacto. Y cuando Isaac abría los pozos que habían cegado los filisteos en la época de su padre Abraham, y brotaban aguas vivas, aparecían los filisteos y decían, ese pozo es nuestro. ¿Sabe qué decía Isaac? Suyo, cójanlo. Iba y abría otro. Y brotaban aguas vivas y decían, este también es nuestro. Cójalo, yo tengo el poder de la bendición. Y dice la Biblia, todo pozo que abría Isaac, brotaban aguas vivas. Me imagino que lo cogían los filisteos y se secaban. Porque la gente con velo lo que toca lo seca.
En una oportunidad yo estaba tan cansado, trabajaba en la empresa, trabajaba en la iglesia y trabajaba en mi taxi. Y le di mi taxi a un hermanito. De esos que todo lo que tocan lo destruyen. Es una maldición. Porque cuando usted está en bendición, todo lo que toca lo multiplica. Pero cuando usted está en maldición, todo lo que toca lo destruye. Donde quiera va, hermano. Trabajo, hermano. Luchan 6 meses, 1 año para tener el trabajo y a la primera quincena. Chao, mi hermano. Es que nos está sobrando. Porque se dieron cuenta que no es de bendición. Porque muchas veces los inconversos tienen más visión que los mismos cristianos. Porque la Biblia dice que un hombre o una mujer en desobediencia anda en maldición. ¿Cómo anda? Es decir, no es bendición para nadie. Ni para ellos mismos, ni para la casa. Mientras que un hombre, una mujer, en obediencia, en bendición, todo lo que toca, todo lo que hace, como hacía Isaac, brotaban aguas vivas. A su nombre. Por eso nunca te sueltes, nunca, ni se le ocurra soltarte de la mano de Dios. Porque si te sueltes de la mano de Dios, pierdes. La crisis que estás pasando muchas veces la vas a pasar en victoria, porque todos pasamos en victoria, y usted no fue hecho para morir en una crisis. Si atravesamos por crisis, normal. Pero la Biblia dice, si pasa por el fuego, ¿qué pasa? Y si pasa por los ríos, ¿asegura o no asegura la victoria? Si yo estoy en crisis, pero estoy en Cristo, estoy en obediencia, estoy en revelación, estoy en oración y paso por un momento de fuego, no me voy a quemar. Mire, Sabrat, Mesad y Almenego fueron echados en un horno que quemó a los que lo llevaban. Óyeme bien. A medianoche, Dios atormentó tanto el pensamiento del rey que se levantó a ver a medianoche los chicharrones que habían echado allá, a ver cómo estaban, y estaban jugando ajedrez y echaron 3 y habían 4. ¿Por qué? ¿Por qué? Estaban en Dios. Ellos estaban en Dios. Y cuando tú estás en Dios, así sea en el horno calentado 7 veces más, usted está tranquilo. ¿Sabe qué dice el rey David? Porque el rey David tuvo sus momentos difíciles también de crisis. Y un día se rebeló y dice, mientras me rebelé, mis huesos se envejecieron. Hay gente que tiene muchos años y pareciera que no tuviera muchos años. Porque la Biblia dice que Dios rejuvenece. Pero cuando usted se revela, se envejece. ¿Cuántos quieren ser jóvenes? No se rebelen. Y Dios los va a mantener jóvenes. Amén. Siempre están riendo, siempre están en la bendición. A veces la gente se ríe de uno, que porque uno es tranquilo, que porque a uno no le pasa esto, aquello. Usted tranquilo, busque a Dios. Que el que ríe de último, ríe mejor. No es que estemos locos.
aquí en la tierra estamos acampando. ¿Aquí estamos qué? Acampando. Porque nuestra ciudadanía no es este mundo. Amén. Es el cielo. Amén. 3. Cuando quito el velo, escucho a Dios. ¿Qué pasa? ¿Usted no le ha pasado que sale de la iglesia y dice, uy, qué cultazo? Dios me habló, se movió el espíritu. Y el otro dice, yo no sentí nada. Hermano, eso es como tener el paraguas ahí abierto, hermano, y estar ahí para que no le caiga una gota de bendición. Y le dice, Dios me habló. Todo el mensaje Dios me habló. Y el otro dice, a mí no me habló nada. Por eso les pregunté al comienzo, ¿a cuánto les ha hablado Dios? Y contestaron 3 que amén. Y tienen razón. Y tienen razón. Porque hay gente que anda con el paraguas abierto para que Dios no le hable, porque de pronto lo comprometen en la iglesia a servir. En la iglesia todos debemos servir. Por acá en la iglesia, ¿qué pasa? Todos debemos servir. Porque el que no vive para servir, todos debemos servir. Es una bendición poder servir. ¿Cuántas veces Dios le habló a Lot? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios le habló a Lot? Ninguna. Porque los que tienen velo no oyen la voz de Dios y Dios no pierde el tiempo hablándole a alguien que no quiere oír. Sea inteligente. Cuando se apartó Lot de Abraham, dice que Abraham fue a la tierra, a la montaña, a Mamre, y levantó un altar para Dios. ¿Qué hizo Abraham? Levantó un altar para Dios. ¿Qué hacen los sabios inteligentes? La gente que anda sin velos, levanta un altar para Dios, hermano. Levanta un altar para Dios, hermano. No espere solamente enchufarse ahí a la oracioncita que a veces hacemos nada más por las redes. Levanta un altar para Dios. Forma a tus hijos que Dios le dio. Ponlos a orar. Dígales, esta madre echa la oración. Porque en la casa es donde uno corrige. Tienes que orar más largo. Tienes que leer más la Biblia. Tienes que ver menos internet y leer más Biblia. Tienes que predicar y póngalos a predicar. Yo ponía a los míos, hoy predica usted y canta usted. No, yo no sé cantar, yo tampoco, pero vamos a cantar. Y uno me salió cantor, y el otro me salió predicador, y el otro salió maestro. Eso no lo hacen en el colegio ni en la iglesia. ¿Dónde se hace eso? En la casa. Póngalos. Califícalos. ¿Sabe que ayer ayer tenía una cita en el norte, y mientras viajaba al norte, estaba viendo City TV, la pantalla del carro tiene televisión, y estaba viendo City TV, y vi, no me acuerdo el nombre, un actor de televisión, lo entrevistaron. No, que es barbadito que trabaja en todo por la plata, hasta que la plata lo separe, algo así. Julio. Y le decían, ¿cómo hizo usted para levantar una familia tan bonita? Porque le calificaban a una familia tan bonita y los 2 hijos son actores. Son actores. Y él decía esto. Porque uno tiene que edificarse. Cuando usted es espiritual, usted busca cómo edificarse por cualquier lado. Y él dijo esto.
todas las semanas hacíamos una reunión familiar, una mesa redonda, para calificarnos, sin derecho a defendernos. Y los hijos nos calificaban a nosotros como papás. Y nosotros como papás calificábamos a los hijos. Y como no se podía defender, no podía refutar, es decir, no había ningún tipo de controversia. Tenía que aceptar o aceptar. No había refutación. Es que usted está portando mal y usted llega de mal genio los últimos días, y el pobre papá no podía decir, es que tengo mucho trabajo, es que esto, porque no podía refutar nada. Tenía que aceptarlo y tenía que hacer los cambios. Y decía el tipo, y cuando la situación estaba un poco pesada, nos hacíamos 2 mesas redondas por semana. Porque le preguntaban, ¿cómo hizo usted para levantar esas bellezas de actores? Unos tipos bien plantados, bien hablados, bien educados. Y él le daba la clave. ¿Cómo hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo decía, sí, y el tipo decía, somos católicos. Y yo decía, wow, pues esto es mejor que un cristiano. Los cristianos no se califican. Terrible. Yo quiero decirte que Dios nos va a hablar de las maneras más extraordinarias, más insólitas, cuando nosotros le prestamos, quitamos los velos y le prestamos todo el oído, todo nuestro ser a la voz de Dios. Jesús dijo esto: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo no tengo que decirles 2, 3 veces. Yo les hablo y ellas obedecen. Pero los que tienen vendas, los que se han dejado vendar por el mundo, tienen ceguera. No oyen la voz, ni oyen, ni ven, ni entienden. Cuando Lot le dijo a Abraham que se iba, Abraham le dijo, vete, chao. Si se va, que se vaya. Déjalo que se vaya. Dios va a restaurar. Si dice que se va con una de 20, que se vaya con que sea. Que no le atormente más la vida. Pero como dijo Josué, porque los cristianos aplican la Biblia. ¿Qué hacen los cristianos? Aplican la Biblia. Yo y mi casa sí le vamos a servir a Dios. Diga, yo y mi casa le vamos a servir a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dígale, nunca encontrarás una como yo. Porque somos únicos. Amén. Somos únicos. Nunca vas a encontrar un hombre como el que tiene, ni una mujer como la que Dios le dio. Porque Dios no le hizo al hombre sino una mujer, y a la mujer sino un hombre. ¿Cuándo fracasamos? Cuando no hacemos caso. Cuando no nos quitamos las vendas y vamos ciegos, dice la Biblia, como corderos al matadero. Así somos. Quítese todo velo. Hay velos económicos, hay gente que nunca prospera. ¿Ha visto usted gente que trabaja duro pero nunca prospera?
Hay que quitar esos velos, hermano. Hay velos familiares. Familia es un infierno. Hay velos intelectuales. Cuelgan 50 títulos y no desarrollan ninguno. Hay velos espirituales. No pegan en ningún lado, van de iglesia en iglesia. Quítese todos los velos. Uy, se me acabó el tiempo. Voy a darles el número 4. El velo del reino. Y termino ahí. ¿Cuál es el velo del reino? El velo que más le costó romper a Jesús fue el velo del reino. ¿Qué era el reino? Para la época de Jesús, el concepto de reino era que ellos esperaban un rey terrenal. Un rey que le diera golpe de estado a Roma. Un rey que matara a César, el emperador. Pero el reino del que hablaba Jesús no era ese. No era darle golpe de estado a César. No era invadir a Roma. No era un gobierno terrenal. Ellos tenían un concepto terrenal. Pero Jesús no tenía ese concepto del reino. El concepto del reino de Jesús era espiritual. Que si usted cambia por dentro, logra cambiar todo por fuera. Amén. Pero ese concepto del reino de Jesús les trajo problemas. Porque la gente no quiere cambiar por dentro. Si cambia su mentalidad, la palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. La palabra metanoia es cambia de pensamiento, porque si cambia de pensamiento, toda su vida va a cambiar. Jesús no vino a darle golpe de estado a nadie. Jesús vino a establecer un reino espiritual. Que si yo me arrepiento y cambio mi mente, todo va a cambiar. Que si sigo con una mente viciada, una mente vieja, nada va a cambiar. ¿Sabe? Pedro afiló su espada para tumbarle la cabeza al que fuera por Jesús, porque le había asegurado que él no lo iba a dejar llevar detenido. Y le cortó la oreja, al siervo de Malco. Y Jesús le dijo: Pedro, esto no es. Cogió la oreja, la recogió y se la puso. Todos se hubieran arrepentido si no hubieran tenido velos. Con milagro de esos, le acaba de tumbar una oreja hasta que bota sangre. Coge Jesús la oreja y se la pone ahí, ya no sale más sangre y queda como si nunca le hubiera tumbado la oreja. Y le dice: Pedro, mete tu espada en la vaina, porque esto es espiritual. Miren, mis amados, es espiritual. El problema suyo, mi problema, los problemas de la gente no es carnal. Tienen razón en un mundo espiritual. Por eso es la lucha de nosotros. Sean espirituales, sean espirituales, sean espirituales. Lean la Biblia, congréguense, vengan, oramos. Porque el problema del mundo es: ahí estamos, que este presidente que subió, ese sí, ese es nuevo gobierno. Paja, hermano. Las cosas pueden empeorar.
Se puede acabar las casitas de interés social que las regalaban y nadie quiso porque tenían que hacer unos papeles. Se te pueden acabar los subsidios que le va a dar porque van a recoger 50 millones de millones. Y para recogerlas hay que quitarle todo lo que están regalando. Pero ese es el gobierno que el pueblo quiere. Jesús dijo, querían rey, ahí tienen rey. Denle lo que pidan. Este gobierno regalaba casas. Porque les daba subsidios de 50 y pico de millones de pesos. Si no aprovecharon. Todo tiene un origen en el mundo espiritual. En el mundo espiritual. Hay cosas que no podemos ver con nuestros ojos naturales. ¿Se acuerda cuando Agar se fue, que la echaron de la casa? Ella llegó al desierto y se le acabó el odre de agua y se le acabó el pan que le había dado su marido, digo, su amante. Y con sus ojos carnales, ella nunca podía ver lo que había en el desierto y había un río. Había agua que era lo que escaseaba en el desierto. Y cuando su hijo alzó la voz y lloró y clamó al cielo, Dios le abrió los ojos, le quitó el velo y le dijo, ahí hay un río, llena el odre del agua y levanta al muchacho, no lo deje morir. ¿Cuántas cosas se nos están muriendo a nuestro alrededor y nosotros con la cara tapada? Porque no nos gusta orar, porque no nos gusta liderar, porque no nos gusta congregarnos, porque no nos gusta lo espiritual. Pero todas las cosas tienen un origen en el mundo. Había brujería y hechicería por todas partes de nuestra ciudad. ¡Ay! Y nosotros no podemos andar con los ojos tapados. Tenemos que reprender, porque todo tiene un origen en el mundo. Las enfermedades tienen un origen en el mundo espiritual. ¿O no? 18 años. Un hombre andando, una mujer andando encorvada y era un demonio que se le había montado en el cuello. Y el Señor la liberó y caminó derecho. Todo tiene un origen espiritual. Todo. Y tienes que ser inteligente porque en el mundo espiritual del reino de Dios es mucho más grande que el mundo natural.